Hola, 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 mis amores. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, de drama, de amoríos y de todo lo que nos encanta. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a volar la cabeza, ¿por qué? ¡Ay, Dios mío! La novela nunca termina, ¿verdad? Estamos hablando, obviamente, de nuestros queridísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez con estos dos. Pero escúchenme porque esta vez no es un simple rumor, no es una especulación más. La cosa se puso seria, muy seria. Y el título del vídeo ya lo dice todo, Kerem Bürsin le suplica algo a Hande Erçel. Te necesito. Uf. ¿Sentiste ese escalofrío? Yo también. Hoy vamos a desmenuzar esta información bomba, vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración que ha surgido en los últimos días. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo turco las cosas cambian de un segundo a otro. Lo que hoy es un secreto a voces, mañana es una confirmación oficial, y viceversa. Así que prepárense, agarren sus palomitas, porque este vídeo va a estar cargado de emociones, de sorpresas y, por supuesto, de mucho, pero mucho drama. Antes de que empecemos, les quiero recordar que este canal vive gracias a ustedes, a su apoyo, a sus comentarios y a su cariño. Así que si todavía no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y dejen un comentario al final del vídeo diciéndome qué opinan de todo este rollo. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora sí, vamos al grano. Vamos a hablar de la supuesta súplica de Kerem a Hande. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, como ustedes saben, después de su separación, tanto Kerem como Hande han seguido caminos diferentes, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando series exitosas y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando duro, explorando nuevos proyectos y mostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el fantasma de Anker, como cariñosamente los llamamos sus fans, siempre ha estado presente. Y es que la química que existió entre ellos en la pantalla, y fuera de ella, fue innegable. Su romance fue un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y cuando ese cuento de hadas llegó a su fin, muchos corazones se rompieron. Ahora, en los últimos días, han surgido una serie de rumores y especulaciones que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Todo comenzó con una serie de me gusta y comentarios sospechosos en redes sociales. Ambos han estado interactuando de manera sutil, pero significativa, en las publicaciones del otro. Esto obviamente no pasó desapercibido para sus fans, quienes inmediatamente comenzaron a ilusionarse con la idea de que el amor podría resurgir entre ellos. Pero lo que realmente encendió la mecha fue una declaración que se le atribuye a una fuente cercana a Kerem Bürsin. Según esta fuente, Kerem estaría desesperado por recuperar a Hande. Al parecer, se arrepiente profundamente de cómo terminó su relación y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a conquistarla. Y aquí es donde entra la famosa súplica. Según esta misma fuente, Kerem le habría dicho a Hande algo parecido a «te necesito». ¡Boom! Imagínense la escena. Kerem con el corazón en la mano, rogándole a Hande que le dé una segunda oportunidad. ¿Será verdad? ¿Será pura invención? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descifrar en este vídeo. ¿Pero por qué Kerem siente esta necesidad de recuperar a Hande? ¿Qué cambió en él desde su separación? Bueno, hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que Kerem se dio cuenta de que había cometido un error al dejar ir a Hande. Que la extraña, que extraña su compañía, su risa, su amor. Otros dicen que Kerem se siente solo y que Hande era la única persona que realmente lo entendía. También hay quienes creen que Kerem se dio cuenta del impacto que tuvo su relación con Hande en su carrera. Juntos eran una pareja poderosa, una pareja que vendía, una pareja que generaba interés y admiración. Y ahora, separados, sienten la falta de ese impulso, de esa energía que los unía. Pero no nos olvidemos de Hande. ¿Qué piensa ella de todo esto? ¿Está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? Bueno, aquí las cosas se complican un poco. Hande siempre ha sido una mujer reservada, que protege su intimidad a capa y espada. No suele hablar de su vida personal y prefiere mantener su relación con los medios lo más profesional posible. Sin embargo, hay algunas señales que nos hacen pensar que Hande no está completamente cerrada a la idea de una reconciliación. Para empezar, su interacción en redes sociales con Kerem. No es casualidad que Hande le dé me gusta a las fotos de Kerem o que le deje comentarios sutiles pero significativos. Esto indica que al menos hay una conexión entre ellos, que no han perdido el contacto por completo.
Además, algunas fuentes cercanas a Ande aseguran que ella nunca ha dejado de querer a Kerem. Que a pesar del dolor de la separación, siempre ha guardado un lugar especial para él en su corazón. Y que aunque está un poco asustada de volver a abrirse a él, también siente una gran curiosidad por saber qué pasaría si se dieran una segunda oportunidad. Pero claro, no todo es color de rosa. También hay obstáculos que dificultan una posible reconciliación. Para empezar, el tiempo y la distancia. Ambos han estado muy ocupados con sus carreras y no han tenido mucho tiempo para verse o para hablar. Además, ambos han tenido otras relaciones desde su separación, lo que podría generar celos o inseguridades. Otro obstáculo importante es el tema de la confianza. La ruptura entre Kerem y Ande no fue amistosa. Hubo rumores de infidelidad, de desacuerdos, de problemas de comunicación. Reconstruir la confianza después de todo eso no es tarea fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha voluntad por parte de ambos. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo creo que la esperanza nunca muere. Y creo que si Kerem y Ande realmente se aman, pueden superar cualquier obstáculo que se les presente. Lo importante es que estén dispuestos a hablar, a escucharse, a perdonarse y a construir una nueva relación basada en la confianza, el respeto y el amor. Ahora bien, vamos a analizar las posibles razones por las que Kerem podría estar sintiendo esta necesidad de Ande, más allá de lo puramente romántico. Como mencioné antes, Anker era una marca poderosa. Su popularidad trascendió fronteras, convirtiéndolos en íconos no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su relación impulsó sus carreras individuales, atrayendo oportunidades y contratos publicitarios lucrativos. Es innegable que separados han perdido algo de ese brillo mediático. ¿Podríamos estar viendo una estrategia de relaciones públicas? Quizás. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son un recurso muy utilizado para generar interés y revivir carreras. No estoy diciendo que Kerem no ame a Ande, pero es importante considerar todos los ángulos. La fama es un negocio, y a veces el amor y el marketing se entrelazan de manera confusa. Otra posibilidad es que Kerem haya madurado. Quizás necesitaba un tiempo para reflexionar sobre sus errores y darse cuenta de lo que realmente valía Ande. A veces las personas necesitan alejarse para valorar lo que tienen. Podría ser que la distancia le haya permitido a Kerem ver a Ande con nuevos ojos y apreciar sus cualidades de una manera que antes no podía. También es importante considerar el papel de las fans. La presión de los fans de Anker ha sido constante desde su separación. Han inundado las redes sociales con mensajes de esperanza, pidiendo a Kerem y Ande que vuelvan a estar juntos. Esta presión constante podría estar influyendo en la decisión de Kerem de intentar una reconciliación. Pero volviendo a Ande, ¿cómo está manejando toda esta situación? Ella es una mujer inteligente y fuerte, que ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. No creo que se deje llevar por las presiones externas ni por los halagos fáciles. Ella tomará una decisión basada en lo que realmente siente y en lo que cree que es mejor para su futuro. Si decide darle una segunda oportunidad a Kerem, será porque realmente cree en él y en la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. Pero si decide seguir adelante, será porque sabe que es lo correcto para ella y que merece ser feliz, con o sin Kerem. En definitiva, la situación entre Kerem y Ande es un verdadero culebrón turco, lleno de emociones, de intrigas y de giros inesperados. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz o si quedará como un recuerdo agridulce en la memoria de sus fans. Y hablando de finales, recuerden que esto es solo una especulación basada en rumores e informaciones que hemos recopilado de diferentes fuentes. La verdad, como siempre, solo la saben Kerem y Ande. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este drama y dejarnos llevar por la emoción de lo desconocido. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este rollo. Y ahora, para ir terminando, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la supuesta súplica de Kerem Bürsin a Ande Erçel, de las posibles razones detrás de esta súplica, de los obstáculos que dificultan una posible reconciliación y de la postura de Ande ante toda esta situación. Hemos analizado las señales en redes sociales, las declaraciones de fuentes cercanas y las posibles estrategias de relaciones públicas. En definitiva, hemos hecho un repaso completo a este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y que la verdad, solo la saben Kerem y Ande. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este drama y dejarnos llevar por la emoción de lo desconocido. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante.
Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que tenemos esta conexión tan especial a través de la pantalla. No se olviden de dejar sus comentarios abajo diciéndome qué opinan de todo este rollo. Quiero saber si son teamanqueros y creen que deberían seguir caminos separados. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme turco y, lo más importante, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen. Que esto no termina aquí. Como bien saben, el mundo del chismorreo es como una cebolla, tiene capas y capas y capas que debemos pelar hasta llegar al mismísimo corazón del asunto. Y créanme, mis amores, aún nos quedan unas cuantas capas que analizar para entender a fondo esta supuesta súplica de Kerem a Hande. A ver. Pensemos un poco más allá. ¿Qué tipo de necesidad podría estar expresando Kerem? ¿Es una necesidad puramente romántica, una desesperación por volver a sentir ese amor que compartieron? ¿O hay algo más profundo en juego? Quizás una necesidad de apoyo, de conexión emocional en un momento difícil de su vida. Recordemos que la vida de un actor, por glamorosa que parezca, también está llena de presiones y desafíos. La constante exposición mediática, la exigencia de mantener una imagen pública impecable, la competencia feroz por conseguir nuevos proyectos. Todo esto puede generar un gran estrés emocional. Quizás Kerem, en medio de este torbellino, se siente abrumado y anhela la compañía y el apoyo de alguien que lo conozca y lo entienda de verdad. ¿Y quién mejor que Hande, con quien compartió momentos tan intensos y significativos? Pero ojo, chicas y chicos. No nos dejemos llevar por el romanticismo barato. También hay que ser realistas. ¿Será que Kerem está pasando por una crisis personal? ¿Quizás un bache en su carrera? Recordemos que si bien es un actor talentoso y reconocido, su trayectoria profesional ha tenido altibajos. Podría ser que al ver el éxito arrollador de Hande, siente una especie de envidia o frustración. Y que esta necesidad de Hande sea en realidad una necesidad de volver a estar en el centro de atención, de recuperar el protagonismo que tenía cuando era parte de Anker. Ay, mis amores, qué difícil es descifrar las verdaderas intenciones de la gente. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para analizar, especular y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, hablemos de Hande. ¿Cómo está procesando toda esta información? ¿Cómo se siente al escuchar estos rumores de súplica por parte de Kerem? Como ya dije antes, Hande es una mujer inteligente y reservada, que no se deja llevar por las emociones a flor de piel. Pero aunque intente mantener una fachada de fortaleza y profesionalismo, es imposible que no se vea afectada por todo este revuelo mediático. Recordemos que Hande también sufrió mucho con la separación. A pesar de que no lo demostró públicamente, seguramente le dolió ver cómo terminaba una relación que parecía tan sólida y prometedora. Y ahora, al escuchar que Kerem se arrepiente y quiere volver a conquistarla, seguramente se siente confundida y vulnerable. ¿Estará pensando en darle una segunda oportunidad? ¿Estará sintiendo la tentación de volver a caer en los brazos de Kerem? ¿O estará decidida a seguir adelante con su vida, sin mirar atrás? ¡Ay, chicas, qué dilema! Porque por un lado, es comprensible que sienta la necesidad de proteger su corazón y evitar sufrir de nuevo. Ya sabemos cómo terminan muchas historias de segundas oportunidades, en un desastre aún mayor que la primera vez. Pero por otro lado, también es cierto que el amor verdadero es difícil de encontrar. Y si Hande siente que todavía hay una chispa entre ella y Kerem, ¿no valdría la pena arriesgarse a intentarlo de nuevo? Además, no olvidemos el factor fan. La presión de los fans de Anker es inmensa. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y súplicas para que vuelvan a estar juntos. Esta presión constante puede ser muy difícil de ignorar, especialmente para alguien como Hande, que siempre ha sido muy cercana a sus fans. ¿Se sentirá obligada a darles una alegría a sus fans? ¿Sentirá que tiene una responsabilidad de cumplir con sus expectativas? ¡Ay, chicas, qué carga tan pesada! Porque al final del día, la decisión de volver o no con Kerem es solo suya. Y no debería dejarse influenciar por nadie más que por su propio corazón. Pero, ¿y si Hande ya tiene a alguien más en su vida? Recordemos que desde su separación de Kerem, se la ha vinculado sentimentalmente con varios hombres. ¿Estará enamorada de alguien más? ¿Tendrá una relación estable y feliz? Si es así, la súplica de Kerem podría llegar en un momento inoportuno y generar aún más confusión y conflicto. Ay, mis amores, qué complicado es el amor. Y más aún cuando se vive bajo el escrutinio público.
Pero como dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Y quizás en el fondo Ande siente que vale la pena arriesgarse a darle una segunda oportunidad a Kerem. Porque al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que depara el futuro? Quizás si ambos están dispuestos a perdonar, a olvidar el pasado y a construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto, podrían tener una historia de amor aún más hermosa y duradera que la primera vez. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, la madurez. Tanto Kerem como Ande han crecido y evolucionado mucho desde su separación. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas y como profesionales. ¿Será que ahora están en un momento de sus vidas en el que están más preparados para afrontar una relación seria y comprometida? ¿Será que han aprendido a comunicarse mejor, a resolver los conflictos de manera constructiva y a valorar lo que realmente importa en la vida? Si es así, la súplica de Kerem podría ser una señal de que ambos están listos para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Una señal de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y renacer de las cenizas. Pero, ojo, chicas. No nos dejemos llevar por la idealización. También hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que la súplica de Kerem sea una simple estrategia para llamar la atención. En el mundo del espectáculo, todo vale para generar interés mediático y mantenerse en el candelero. ¿Será que Kerem está utilizando a Ande para promocionar su nueva serie o película? ¿Será que está desesperado por revivir su carrera y sabe que la reconciliación con Ande sería una bomba mediática? Ay, mis amores, qué cínico estoy sonando. Pero es que después de tantos años en este mundo del chismorreo, he aprendido a desconfiar